Había 200 personas en ese salón, y Valentina estaba completamente sola. No era la soledad de quien no tiene a nadie, era la soledad de quien mira a su alrededor y de repente no reconoce nada, como si alguien hubiera cambiado cada mueble de lugar mientras ella dormía. Las luces eran las mismas que había elegido ella, cálidas, suaves, casi doradas. Las flores eran las mismas que pasó 3 semanas seleccionando. La música era la misma lista que armó canción por canción durante meses. Todo era exactamente como lo había planeado, y sin embargo, nada, absolutamente nada, se sentía como suyo. Rodrigo bailaba con Camila en el centro de la pista. Valentina los miraba desde la barra con una copa de champán en la mano que nunca llegó a sus labios. No los miraba con la mirada nerviosa de quien busca confirmar una sospecha. Los miraba con la mirada quieta, casi serena, de quien ya encontró lo que no quería encontrar y ahora solo está procesando el peso de eso. Él le estaba diciendo algo al oído, algo que hizo que ella cerrara los ojos por un segundo, apenas un segundo, pero suficiente. La mano de Rodrigo descansaba en la cintura de Camila de una manera que Valentina conocía muy bien. No era el abrazo de 2 amigos que se reencuentran en una boda. Era el gesto inconsciente de alguien que sabe exactamente dónde poner las manos porque las ha puesto ahí muchas veces antes. Y entonces Rodrigo sonrió. Esa sonrisa, Valentina la había visto antes, hace mucho tiempo, cuando todavía era de ella. Era una sonrisa relajada, sin esfuerzo, sin la tensión que últimamente siempre parecía esconderse detrás de su cara cuando estaban juntos. Era la sonrisa de alguien que está exactamente donde quiere estar. La madre de Valentina apareció a su lado sin que ella la escuchara llegar. Están exagerando un poco, hija. Ya sabes cómo es el de cariñoso con todo el mundo. Valentina no respondió, no porque no tuviera que decir, sino porque en ese momento no había ninguna respuesta que valiera la pena pronunciar en voz alta. Su madre le apretó el brazo con esa firmeza que las madres usan cuando quieren creer que con un gesto físico pueden recomponer algo que ya se rompió por dentro. Valentina dejó la copa sobre la barra, lo hizo despacio, sin hacer ruido, sin derramar una sola gota. Ese detalle, ese control absoluto sobre un gesto tan pequeño en el momento más grande de su vida, decía todo sobre quién era Valentina. Ella no explotaba. Ella no gritaba, ella construía, o demolía, con precisión. Caminó hacia el centro del salón, no lo hizo con prisa, no lo hizo con la energía desesperada de quien va a enfrentarse a alguien. Caminó como siempre caminaba ella cuando había tomado una decisión, con los hombros hacia atrás y la vista fija hacia adelante, como si el suelo bajo sus pies fuera un plano que ya había revisado y aprobado. Los invitados seguían riendo, hablando, brindando. La banda seguía tocando. El mundo de esa boda seguía girando como si nada estuviera a punto de detenerse. Valentina se paró a 3 metros de ellos. Rodrigo la vio primero. Por una fracción de segundo, su cuerpo se tensó de una manera casi imperceptible, como quien escucha un sonido que no debería estar ahí. La sonrisa no desapareció del todo, pero se transformó en algo distinto, en algo más controlado, más calculado. La miró con esa expresión que Valentina también conocía bien, la expresión de quien intenta leer cuánto sabe la otra persona. Camila también levantó los ojos, y en su mirada no había culpa, había algo más complicado que eso. Había una especie de resignación, como si llevara mucho tiempo esperando exactamente este momento y, simplemente se alegrara de que por fin hubiera llegado. Los 3 se miraron en silencio durante lo que pareció mucho más tiempo de lo que realmente fue. La música seguía, los invitados seguían sin notar nada, y Valentina, de pie en el centro de su propia boda, con el vestido que había elegido sola porque Rodrigo le dijo que le daba igual cualquiera, con las flores que había seleccionado sola, con las luces que había aprobado sola, entendió algo que dolió de una manera extraña, no como un golpe, sino como cuando te sientas sobre algo que estaba roto hace tiempo y solo hasta ese momento escuchas el sonido.
que había estado construyendo sola durante mucho más tiempo del que quería admitir. No vino a llorar. Eso lo sabía con certeza mientras los miraba a los dos sin moverse, sin hablar, sin parpadear casi. Vino a terminar algo, y todavía no había dicho su última palabra. Hay personas que nacen sabiendo construir, no porque alguien les haya enseñado, sino porque algo dentro de ellas simplemente no puede dejar las cosas a medias. Valentina era así desde niña. Mientras otras personas veían un espacio vacío, ella veía lo que podría ser. Mientras otros veían escombros, ella veía materiales. A los 8 años reorganizó los muebles de su cuarto 3 veces en un mismo verano hasta que la distribución le pareció correcta. No perfecta, sino correcta, que era una palabra diferente para ella. Lo perfecto era una fantasía. Lo correcto era algo que se podía tocar, medir, habitar. A los 19 entró a estudiar arquitectura y por primera vez en su vida sintió que el mundo tenía un idioma que ella ya hablaba con fluidez. No fue una carrera fácil. Valentina no provenía de una familia con dinero ni con contactos. Su padre era técnico electricista y su madre había trabajado durante 20 años en la administración de un colegio público. Lo que le dieron no fue capital sino carácter. La enseñaron que las cosas que valen la pena cuestan trabajo, y que el trabajo hecho con honestidad siempre deja algo en pie. Valentina se graduó con honores. Consiguió su primer trabajo en un estudio pequeño donde pasó 4 años aprendiendo todo lo que la universidad no le había enseñado. Luego dio el salto, abrió su propio proyecto independiente, y empezó a construir la vida que había imaginado desde que era esa niña reorganizando muebles en un cuarto de 12 metros cuadrados. Rodrigo llegó en el momento en que Valentina, por primera vez en muchos años, no estaba construyendo nada. Había terminado un proyecto grande, un edificio de apartamentos en las afueras de la ciudad que le había consumido 18 meses de trabajo intenso. Cuando lo entregó sintió algo que no esperaba sentir, un vacío enorme. No el vacío del fracaso, sino el vacío extraño del logro. Ese silencio que queda cuando terminas algo que te llenaba por completo y de repente ya no está. Una amiga la convenció de ir a una cena de cumpleaños. Valentina no tenía ganas. Fue de todas formas porque sabía que quedarse sola en su apartamento con ese vacío no era una solución sino una forma de alimentarlo. Rodrigo estaba en esa cena. Era el tipo de hombre que llena una habitación sin proponérselo. No por su físico, aunque era atractivo, sino por una energía particular que tenía, una manera de escuchar que hacía sentir a la otra persona que lo que decía era lo más interesante que había escuchado en todo el día. Valentina, que no era fácil de impresionar, lo notó desde el primer momento, y luego se dijo a sí misma que lo había notado simplemente porque estaba en un periodo de vulnerabilidad y cualquier atención se sentía más intensa de lo normal, pero siguieron hablando durante 3 horas seguidas esa noche, y 2 días después él la llamó. Lo que Valentina no supo ver entonces, o eligió no ver, era que detrás de ese encanto había una persona profundamente insegura. Rodrigo necesitaba ser admirado de la misma manera en que algunas plantas necesitan luz solar, no como un gusto sino como una condición de supervivencia. Trabajaba en marketing y era bueno en eso, muy bueno, pero su habilidad para construir narrativas sobre productos y marcas a veces se confundía con su manera de construir narrativas sobre sí mismo. Con Valentina encontró algo que no había tenido antes, una mujer que no dependía de él, y eso, paradójicamente, lo atrajo de una manera que él mismo no supo manejar. Durante los primeros meses fueron genuinamente felices. O al menos Valentina lo fue, y creyó que él también. Salían, reían, se contaban cosas. Rodrigo era cariñoso y presente, le preguntaba por sus proyectos con un interés que parecía real. La escuchaba hablar de arquitectura durante horas y hacía preguntas inteligentes. Valentina empezó a creer que había encontrado a alguien que podía seguirle el ritmo.
que no se sentiría intimidado por su independencia sino nutrido por ella. Diseñó el apartamento donde vivirían juntos como un acto de amor. No lo hizo porque Rodrigo se lo pidiera. Lo hizo porque era su manera de decir algo que le costaba trabajo decir en voz alta. Cada espacio que diseñó, cada decisión sobre luz natural, sobre materiales, sobre la distribución de los cuartos, llevaba adentro una conversación que había tenido con él, un detalle que había mencionado una vez sin darle importancia, la biblioteca grande porque él decía que de niño siempre quiso tener una, la cocina abierta porque ella recordaba haberle escuchado decir que las mejores conversaciones de su infancia habían pasado mientras su madre cocinaba. Construyó ese apartamento pensando en los dos, y mientras lo hacía, no notó que Rodrigo casi nunca preguntaba cómo iba. Camila reapareció en sus vidas un martes de octubre, en otra cena, en otro cumpleaños de otra persona cuyo nombre Valentina no recordaría después. Rodrigo la presentó con una naturalidad que en ese momento no activó ninguna alarma. Una amiga del colegio, alguien con quien había perdido el contacto hace años. Una historia común, sin bordes, sin peso. Valentina la saludó con la misma amabilidad con que saludaba a cualquier persona nueva. Camila le devolvió el saludo con una sonrisa que duró exactamente lo necesario para parecer cordial y nada más. No hubo antipatía visible. Hubo algo más difícil de nombrar, una especie de distancia que Camila mantenía de manera demasiado consciente, como si estuviera calculando cuánto espacio dejar entre las dos. Valentina lo notó, lo procesó, y luego lo archivó en ese lugar mental donde guardamos las cosas que nos inquietan pero que no podemos sostener con evidencia suficiente. Meses después llegó el mensaje. Era de una cuenta que no conocía, un nombre que no le decía nada. Decía solamente, tu novio y Camila se ven los martes, sin signos de puntuación, sin mayúsculas, como si quien lo escribió tuviera prisa o miedo o las dos cosas al mismo tiempo. Valentina leyó el mensaje 4 veces, luego cerró el teléfono, luego lo volvió a abrir y lo leyó 2 veces más. Esa noche le preguntó a Rodrigo, sin rodeos, sin dramatismo, simplemente le preguntó, y Rodrigo respondió con una mezcla de sorpresa y decepción que Valentina encontró completamente convincente. Le dijo que Camila y él se habían cruzado un par de veces porque trabajaban en zonas cercanas de la ciudad. Le dijo que no le había contado porque no le pareció que hubiera nada que contar. Le dijo que le dolía que ella pudiera creer algo así basándose en un mensaje anónimo de alguien que claramente quería hacerle daño a su relación. Y Valentina le creyó, no porque fuera ingenua. Valentina no era ingenua. Le creyó porque en ese momento la alternativa era demasiado grande. Creerle significaba que el apartamento que había diseñado con tanto cuidado todavía tenía sentido. Creerle significaba que los 2 años que había invertido en esa relación estaban construidos sobre algo sólido. Creerle era la opción que le permitía seguir en pie. A veces el miedo a descubrir la verdad es más poderoso que el miedo a vivir dentro de una mentira. No porque seamos cobardes, sino porque somos humanos, y los humanos necesitamos creer que lo que construimos con amor tiene fundamento. Valentina eligió creer, y con esa elección, sin saberlo, empezó a cargar el peso que terminaría de sentir completamente varios meses después. De pie en el centro de un salón lleno de luces doradas, con una copa de champán que nunca llegó a sus labios. Hay una diferencia entre ignorar algo y enterrarlo. Ignorar es no verlo. Enterrarlo es verlo perfectamente, reconocerlo, sentir su peso, y luego decidir cubrirlo con tierra y seguir caminando como si el suelo bajo tus pies fuera completamente plano. Valentina no ignoró las señales que vinieron después del mensaje anónimo. Las enterró, una por una, con la misma precisión con que hacía todo lo demás. La primera señal fue un cambio de contraseña, no fue algo que Rodrigo anunciara ni explicara. Valentina lo descubrió una noche cuando quiso mostrarle algo en el teléfono de él, una foto que había guardado por error en el dispositivo equivocado, y el código que siempre había usado no funcionó.
Rodrigo estaba en la ducha. Valentina se quedó mirando la pantalla bloqueada durante varios segundos. Cuando él salió, ella no dijo nada, él tampoco explicó nada, y ese silencio compartido, ese acuerdo tácito de no nombrar lo que los dos habían notado, fue quizás la primera grieta visible en algo que llevaba tiempo agrietándose por dentro. La segunda señal fue más difícil de sostener porque llegó disfrazada de normalidad. Rodrigo empezó a llegar más tarde del trabajo, no dramáticamente tarde, no con horas de diferencia, sino con esos 20 o 30 minutos extras que son suficientes para notar, pero no suficientes para reclamar sin parecer excesiva. Siempre tenía una explicación razonable: tráfico, una reunión que se extendió, un cliente difícil. Las explicaciones eran perfectamente plausibles porque eran el tipo de cosas que le pasan a cualquier persona que trabaja en lo que él trabajaba, y Valentina, que era una mujer razonable, las aceptaba, pero lo aceptaba de la misma manera en que se acepta el frío de enero, sabiendo que es real, sabiendo que está ahí, sin poder hacer nada para que no exista. La tercera señal fue la que más le dolió porque involucró algo que Valentina consideraba sagrado. Llevaban meses planeando un viaje a Portugal. Era una idea que había nacido en una conversación de madrugada, de esas conversaciones que tienen las parejas cuando están bien y el futuro parece un lugar al que tienen ganas de llegar juntos. Habían investigado ciudades, guardado fotos, hablado de restaurantes específicos con esa ilusión detallada que solo existe cuando algo todavía te importa de verdad. 3 semanas antes de la fecha, Rodrigo le dijo que no podía ir. Un proyecto de trabajo, una oportunidad que no podía dejar pasar. Lo dijo con una expresión que mezclaba culpa genuina con algo más difícil de leer, y le prometió que lo reagendarían, que lo harían mejor. ¿Qué esperarían al momento correcto? Valentina dijo que entendía, y lo entendió, en el sentido de que procesó la información y encontró la manera de acomodarla dentro de la narrativa que necesitaba mantener. Pero esa noche, cuando Rodrigo ya dormía, ella se quedó mirando el techo durante horas con la sensación extraña de alguien que acaba de escuchar una música conocida tocada en el tono equivocado. Todo igual, pero algo fundamentalmente distinto. Lo que Valentina no sabía entonces era que ese fin de semana en que supuestamente Rodrigo trabajaría, Camila publicó en sus redes sociales una foto de un atardecer sobre el río Tajo, sin etiquetas, sin compañía mencionada, solo el río, la luz anaranjada, y un pie de foto que decía simplemente: algunos momentos no necesitan palabras. Valentina lo vio porque seguía a Camila en redes sociales, como seguía a cualquier persona del círculo de Rodrigo, sin ninguna razón particular más allá de esa costumbre moderna de estar conectados a todos sin estar realmente cerca de nadie. Lo vio. Sintió algo moverse dentro de su pecho como cuando pisas un escalón que esperabas encontrar y no está, y luego cerró la aplicación. No lo buscó. No investigó vuelos ni fechas ni coincidencias. Cerró la aplicación y fue a preparar café, porque Valentina seguía eligiendo no saber. Y en ese momento todavía tenía la energía suficiente para sostener esa elección. Los meses siguientes transcurrieron con esa calidad particular que tienen las cosas que están por terminar pero que todavía no lo saben. La propuesta de matrimonio llegó en diciembre, en la terraza del apartamento que Valentina había diseñado, con un anillo que Rodrigo eligió bien, con palabras que sonaron sinceras y que quizás en algún nivel lo eran. Valentina dijo que sí, lo dijo mirándolo a los ojos buscando algo, alguna señal de que lo que estaba viendo era real, y creyó encontrarlo. La preparación de la boda fue completamente suya, no porque Rodrigo se negara a participar, sino porque su participación era siempre periférica, siempre del tipo que opina cuando se le pregunta pero nunca propone, nunca investiga, nunca aparece con una idea propia. Valentina organizó el salón, eligió el menú, coordinó a los proveedores, diseñó los detalles de la decoración con esa misma capacidad suya de construir que la había definido toda la vida.
y mientras lo hacía, hubo momentos, muchos momentos, en que sintió que estaba organizando algo para ella sola, pero los empujó hacia abajo. Siguió. 2 semanas antes de la boda tomó una decisión que la sorprendió a ella misma. Fue una noche en que Rodrigo había salido a una cena de trabajo y Valentina estaba sola en el apartamento terminando los últimos detalles de la lista de invitados. El teléfono de él estaba sobre la mesa, desbloqueado, con la pantalla encendida. No fue intencional. Valentina lo vio por accidente mientras pasaba de largo, y lo que vio en la pantalla antes de que se bloqueara sola fue suficiente para que se detuviera en seco. No alcanzó a leer nada completo, solo fragmentos, solo el tono, solo la textura inequívoca de una conversación que no debería existir. Rodrigo llegó 20 minutos después. Valentina estaba sentada en el mismo lugar donde lo había dejado, con la lista de invitados frente a ella, con la pluma en la mano, como si no hubiera pasado nada, porque había tomado una decisión en esos 20 minutos, una decisión fría y clara que nacía de algo más profundo que la rabia. Si iba a saber la verdad, iba a saber la verdad completa, no fragmentos, no suposiciones, no la versión que Rodrigo quisiera darle si ella preguntaba. Esa misma noche le escribió a su hermano mayor un mensaje corto, le explicó lo que necesitaba, le preguntó si era posible. Su hermano, que la conocía mejor que nadie y que nunca en su vida le había negado nada que realmente necesitara, le respondió en menos de 10 minutos. Era posible. Valentina instaló la aplicación en el teléfono de Rodrigo 2 días después. Aprovechando un momento en que él se quedó dormido en el sofá, lo hizo con manos completamente firmes, sin dudarlo, sin llorar, pero no la activó, la dejó ahí, latente, como una pregunta que todavía no estaba lista para responder. Siguió con los preparativos de la boda, siguió durmiendo a su lado, siguió respondiendo cuando él le preguntaba cómo iba todo con una sonrisa que era genuina en su forma aunque no en su fondo, y en algún lugar dentro de ella, en ese espacio donde guardamos lo que sabemos antes de poder decirlo en voz alta, Valentina esperaba, no con esperanza, con la paciencia particular de alguien que ha aprendido que las cosas, que son verdad eventualmente encuentran la manera de mostrarse. La boda estaba a 12 días. El baño del salón olía a flores blancas y a algo dulce que probablemente venía de algún ambientador caro que ella misma había aprobado semanas atrás. Valentina cerró el seguro de la puerta con un movimiento tranquilo, como quien cierra la puerta de su propia habitación al final de un día largo. Afuera, la banda seguía tocando. Podía escuchar las conversaciones mezcladas con la música, las risas, el sonido de copas, todo ese ruido cálido y ajeno que producen 200 personas celebrando algo que todavía no saben que ya terminó. Sacó el teléfono, le escribió a su hermano una sola frase: activa lo que instalamos. La respuesta llegó en menos de un minuto, solo un punto. Su hermano siempre había sido así, económico con las palabras, generoso con los actos. Valentina esperó 30 segundos mientras la aplicación sincronizaba, luego abrió el acceso remoto al teléfono de Rodrigo y encontró lo que había ido a buscar. Los mensajes estaban ahí, los leyó de pie, con la espalda apoyada contra la pared del cubículo, con el ruido de la fiesta filtrándose por debajo de la puerta como si el mundo de afuera perteneciera a una dimensión paralela. Los leyó despacio, sin saltarse nada, con esa disciplina suya de no dejar espacios sin revisar, de entender las estructuras completas antes de sacar conclusiones. Y lo que encontró no fue lo que esperaba encontrar. Esperaba confirmar una infidelidad. Eso ya lo sabía, en el fondo, de la misma manera en que sabes que algo está roto antes de escuchar el sonido. Lo que no esperaba era la escala de lo que estaba leyendo, la profundidad, el tiempo. 3 años. Rodrigo y Camila llevaban 3 años juntos. No era una aventura nacida del descuido o de un momento de debilidad. Era una relación paralela, construida con cuidado,
con sus propias conversaciones de madrugada, con sus propios planes, con su propia historia. Y Valentina, su relación con Valentina, había sido desde el principio algo distinto a lo que ella creyó que era. Siguió leyendo. Fue entonces cuando la historia se abrió hacia un lugar que Valentina no había imaginado, hacia una verdad que era más complicada y más oscura que una simple traición romántica. Camila provenía de una familia donde las apariencias no eran una preferencia sino una condición. Su padre era un hombre público, un político regional conocido en su círculo por sus valores conservadores, por su imagen de familia perfecta, por la manera en que usaba esa imagen como parte de su capital. Camila sabía desde hacía años que cualquier decisión de su vida que contradijera esa imagen tendría consecuencias reales, económicas, familiares, definitivas. Su padre era también un hombre enfermo, con una condición cardíaca que los médicos llevaban tiempo monitoreando y que en el último año había empeorado de manera significativa. Rodrigo y Camila habían construido su relación en secreto esperando. Esa era la palabra que aparecía en los mensajes más antiguos, esperando, como si el tiempo fuera un aliado al que solo había que darle suficiente margen para resolver lo que ellos no podían resolver por sí mismos. Y entonces, Valentina apareció, leyó los mensajes del período en que Rodrigo la conoció, los mensajes donde le contaba a Camila sobre esa arquitecta que había conocido en una cena, y lo que encontró ahí fue lo más difícil de sostener porque no era la frialdad de alguien que manipula sin sentir, era la ambivalencia de alguien que siente demasiadas cosas al mismo tiempo y no sabe qué hacer con ninguna de ellas. Rodrigo le había escrito a Camila: es diferente a cualquier persona que he conocido, no sé cómo explicarlo, no sé qué hacer con esto, y Camila le había respondido: ya sé lo que tienes que hacer. Valentina leyó esa línea 2 veces. La tercera vez no pudo releerla porque algo dentro de su pecho se apretó de una manera que le cortó la respiración por un momento. Solo un momento, y luego pasó. Rodrigo había elegido quedarse con las dos, no por crueldad calculada, sino por esa cobardía particular de las personas que no soportan perder nada, que prefieren sostener dos mundos separados antes que enfrentarse al costo de elegir uno solo. Con Valentina encontró algo que lo hacía sentir mejor de lo que era. Con Camila tenía una historia que no sabía cómo terminar. El padre de Camila murió 2 semanas antes de la boda. Valentina encontró el mensaje donde Camila le daba la noticia a Rodrigo, y luego encontró el mensaje que vino después, el que cambió el eje de todo lo que estaba leyendo. Camila le escribió: ya no hay razón para que sigas con esto, ya no necesitas casarte con ella. Hubo un silencio en la conversación de varias horas. Luego Rodrigo respondió: ya es demasiado tarde para cancelar sin destruirme profesionalmente. Tengo 3 clientes nuevos que llegaron a través de su red de contactos. Si cancelo ahora, lo pierdo todo. Después del viaje de luna de miel lo arreglo. Te lo prometo. Valentina leyó esa línea y algo en ella se asentó con una quietud que era casi extraña. No era rabia. Era algo más parecido a la sensación de cuando terminas de armar un rompecabezas difícil y el último pedazo encaja y de repente la imagen completa está frente a ti y no puedes creer que no la viste antes, aunque en el fondo sabes exactamente por qué no quisiste verla. Ella no era un amor, no era siquiera una víctima de un impulso, era una función, una cobertura social mientras esperaban el momento correcto. Una red de contactos profesionales que valía la pena no perturbar, una historia creíble que le daba a Rodrigo exactamente la imagen que necesitaba mientras su vida real existía en otro lugar. Siguió desplazándose por los mensajes con ese automatismo, de quien ya encontró lo que buscaba pero no puede dejar de leer, como cuando ves un accidente y no puedes apartar la vista aunque quieras. Y entonces llegó al mensaje que lo cambió todo, no el que confirmó la traición, no el que reveló los 3 años, sino uno enviado por Camila el día del ensayo de la boda, mientras Valentina estaba en el salón probando la disposición de las mesas.
mientras Rodrigo supuestamente revisaba el equipaje para el viaje. Era una foto, Valentina de espaldas, con el vestido de novia a medio ajustar, inclinada sobre una mesa revisando algo. Una foto tomada sin que ella lo supiera, desde una distancia que implicaba que alguien la había observado durante al menos un momento antes de capturarla. Debajo de la foto, Camila había escrito: "Hasta en esto tiene mejor gusto que yo". Valentina se quedó mirando esa línea durante un tiempo que no supo medir. No fue la traición lo que la hizo llorar. Llevaba meses preparándose para la traición, en ese nivel subterráneo donde nos preparamos para las cosas que no queremos nombrar. No fue la manipulación ni la frialdad de ser usada como herramienta en una historia que nunca fue la suya. Fue esa frase escrita por la mujer que le había robado los últimos 3 años. Escrita sin saber que Valentina algún día la leería. Escrita en la intimidad de una conversación privada donde no había razón para fingir nada. En esa frase, en esa honestidad involuntaria de alguien que no sabía que estaba siendo escuchada, Valentina encontró algo que Rodrigo nunca le había dado con tanta claridad: la verdad sin filtro. Y era una verdad que la reconocía de una manera que dolía de un modo completamente distinto a todo lo demás. Las lágrimas fueron pocas y rápidas. No el llanto de quien se derrumba, sino el de quien finalmente suelta algo que llevaba demasiado tiempo cargando con los brazos extendidos. Se limpió la cara con cuidado. Se miró en el espejo pequeño del cubículo. Se acomodó el cabello con 2 movimientos precisos. Luego abrió la puerta del baño y salió al pasillo. Afuera, la banda estaba preparando el último vals de la noche. Podía escuchar al presentador anunciando que la novia y el novio estaban invitados al centro de la pista para el cierre de la celebración. Valentina caminó hacia el salón con la espalda recta y los ojos completamente secos. Tenía algo que decir, y por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente cómo decirlo. El presentador estaba diciendo su nombre cuando Valentina entró al salón. Lo dijo con esa entonación festiva que tienen los presentadores de bodas. Esa manera de pronunciar los nombres como si fueran el título de algo importante. Y los invitados aplaudieron con el calor genuino de 200 personas que han bebido champán y están dispuestas a sentir que el mundo es un lugar hermoso esta noche. Valentina caminó hacia el frente del salón mientras los aplausos continuaban, y algo en su manera de caminar hizo que varias personas dejaran de hablar entre sí y empezaran a mirarla con una atención que no sabían todavía por qué estaban prestando. Rodrigo estaba de pie cerca de la pista, con una copa en la mano y una sonrisa que se fue ajustando a medida que la veía acercarse. Era una sonrisa que intentaba leer la situación, que intentaba encontrar en la cara de Valentina alguna señal que le dijera cómo debía comportarse en los próximos segundos. Camila estaba a unos metros de él, sentada en una de las mesas del fondo, con los ojos fijos en Valentina desde el momento en que apareció en la entrada del salón. El presentador le ofreció el micrófono con una sonrisa amplia. Valentina lo tomó. Hubo un momento de silencio natural. De esos silencios que se producen cuando una habitación entera intuye que está a punto de ocurrir algo que vale la pena escuchar. La banda bajó el volumen. Las conversaciones fueron apagándose una por una como velas en el viento. Valentina miró a los invitados durante un segundo. No los miró con la expresión de alguien que va a dar un discurso preparado. Los miró con la expresión de alguien que va a decir algo verdadero. Y esa diferencia se percibe aunque no se pueda explicar exactamente cómo. Empezó a hablar. Habló de ella misma, no de Rodrigo, no de la boda, no de los años juntos, de ella, de la niña que reorganizaba los muebles de su cuarto buscando una distribución que se sintiera correcta, de la estudiante que aprendió a leer espacios antes de aprender a leer a las personas. De la mujer que pasó 2 años construyendo algo con las manos y con el corazón sin notar que estaba construyendo sola. Su voz era tranquila, no temblaba, y esa calma era más poderosa que cualquier emoción que hubiera podido mostrar. Porque la calma de alguien que ha llegado al fondo de algo y ha decidido subir es distinta a todas las otras calmas.
Tiene una densidad particular, una temperatura propia. Dijo que había aprendido algo esa noche que no sabía cómo agradecer del todo todavía, pero que sabía que con el tiempo lo agradecería. Dijo que había pasado mucho tiempo creyendo que construir era suficiente para que algo durara, que si ponía suficiente cuidado y suficiente amor y suficiente atención en los detalles, el resultado tendría que ser sólido. Que había diseñado espacios toda su vida entendiendo que la solidez de una estructura depende de sus cimientos, y que sin embargo, en lo más importante, había elegido no revisar los cimientos porque tenía miedo de lo que encontraría. Nadie en el salón hacía ningún ruido. Rodrigo tenía la copa de champán en la mano y no la había movido en varios minutos. Tenía la cara de alguien que está calculando cuántas salidas tiene y descubriendo que no tiene ninguna. Valentina se volvió hacia él, no con rabia, con esa claridad que viene después de la rabia, cuando la rabia ya cumplió su función y lo que queda es solo la verdad sin adornos. Le habló directamente, con una voz que no subió de volumen en ningún momento, y dijo lo que tenía que decir de la manera en que solo pueden decir las cosas las personas que ya no tienen nada que perder porque acaban de entender que lo que creían tener no existía de la manera en que pensaban. Leer, dijo que diseñó ese salón, que eligió cada flor, que aprobó cada detalle de esa noche, que lo hizo pensando que construir era un acto de amor suficiente para sostener algo entre dos personas, y que esa noche había aprendido que no se puede construir sobre cimientos que no son de uno, que no importa que tan buena sea la arquitectura si el terreno pertenece a otra historia. Hizo una pausa, y luego dijo, con una serenidad que recorrió el salón de una pared a la otra, espero que seas feliz. En serio, no lo dijo con ironía, no lo dijo con el filo escondido que tienen las frases amables cuando en realidad son armas. Lo dijo porque en algún lugar dentro de ella, debajo de todo el dolor y de toda la traición y de todos los meses de señales enterradas, quedaba todavía esa parte suya que era capaz de desearle bien a alguien aunque ese alguien le hubiera fallado de la manera más profunda posible, porque Valentina sabía que cargar el odio de eso era un peso que no quería poner en su propio cuerpo. Se quitó el anillo, lo hizo despacio, sin dramatismo, con los mismos movimientos tranquilos con que había dejado la copa de champán sobre la barra horas antes. Lo sostuvo en la palma de la mano por un segundo, mirándolo, y en ese segundo pensó en todas las veces que lo había mirado antes con un significado completamente distinto. Luego lo dejó sobre la mesa principal, con suavidad, como se deja algo que ya cumplió su función y al que no le guardas rencor por eso. Devolvió el micrófono, y caminó hacia la salida. Los 200 invitados estaban en silencio absoluto, no el silencio incómodo de quien no sabe qué decir, sino el silencio profundo de quien acaba de presenciar algo real en un mundo donde lo real escasea. Algunas personas lloraban sin saber exactamente por qué, de esa manera en que lloramos cuando algo nos toca en un lugar que no sabíamos que teníamos expuesto. Rodrigo no dijo nada, no dio un paso, no levantó una mano, no pronunció su nombre, y ese silencio suyo, ese silencio que en otro momento Valentina hubiera necesitado llenar, ahora le decía todo lo que necesitaba confirmar. Las personas que realmente te aman no se quedan inmóviles cuando te ven irse. Camila miraba el suelo. Valentina atravesó las puertas del salón sin mirar hacia atrás. Afuera el aire era distinto, más frío, más real, sin el peso de las flores y del perfume y de las luces doradas que ella misma había elegido para decorar una historia que nunca fue completamente suya. Se detuvo un momento en el umbral, no para dudar, sino para respirar, para sentir el aire de afuera en la cara y reconocer que era real, que ella era real, que lo que acababa de hacer era irreversible y que esa irreversibilidad no la asustaba sino que la anclaba. El taxi estaba esperando. Su hermana lo había pedido discretamente mientras Valentina estaba en el baño, porque su hermana la conocía lo suficiente como para saber que cuando Valentina tomaba una decisión no necesitaba que nadie se la cuestionara.
Solo necesitaba que alguien le tuviera la puerta abierta. Valentina se subió al taxi. Cerró la puerta. El conductor le preguntó a dónde iba sin mirarla. Con esa profesionalidad amable de quien ha aprendido que los pasajeros nocturnos a veces necesitan silencio más que conversación, Valentina le dio una dirección: su apartamento, el que había diseñado ella sola, el que llevaba la marca de sus decisiones en cada pared, en cada ventana, en cada espacio de luz natural que había calculado para que entrara exactamente de la manera en que entró la primera mañana que durmió ahí. El taxi arrancó. Valentina no miró por la ventana hacia el salón, no buscó las luces del edificio entre los otros edificios de la calle, miró hacia adelante, hacia la ciudad que se abría frente a ella en ese viernes de noche con su tráfico normal y sus semáforos y su indiferencia hermosa y necesaria. Pensó en el apartamento vacío que la esperaba, en el silencio de esa primera noche, en lo que sería despertar mañana sin la historia que había estado cargando y sin la historia que creyó tener. Solo ella y un espacio que había construido con sus propias manos y que, se dio cuenta ahora, siempre había sido más suyo de lo que había querido reconocer. No pensó en Rodrigo, no pensó en Camila, pensó en la niña que reorganizaba muebles hasta encontrar la distribución correcta, en esa terquedad silenciosa de buscar siempre la versión del espacio que se sintiera honesta, en que esa niña nunca se había conformado con una estructura que no funcionara solo porque ya había invertido tiempo en construirla. Esa niña todavía estaba ahí, y el dolor de esa noche era real, completamente real, del tipo que no desaparece con el sueño ni con el tiempo inmediato, sino que hay que habitarlo y atravesarlo y dejar que haga lo que tiene que hacer dentro de uno. Valentina no le huía a ese dolor, lo reconocía, lo dejaba estar, pero debajo del dolor, más quieto y más firme que el dolor, había algo que hacía mucho tiempo no sentía con tanta claridad. La certeza de que el suelo bajo sus pies era completamente suyo. El taxi siguió adelante. Las luces de la ciudad pasaban como destellos suaves por la ventana, y Valentina, con el vestido de novia todavía puesto y el dedo donde había estado el anillo todavía con la marca de su ausencia, miraba hacia adelante con la expresión de alguien que no sabe exactamente qué viene después pero que confía, por primera vez en mucho tiempo, en que ella será quien lo construya.